Principio de Arquímedes. Bueno, ¿qué nos va a decir? Bueno, si yo tengo un cuerpo sumergido en el agua, vamos a poner así, el dibujo de un cuerpo sumergido, que puede estar totalmente sumergido o puede llegar a estar parcialmente sumergido, podría estar flotando de esa forma. Entonces, lo que nos dice al principio es que todo cuerpo que esté totalmente sumergido o parcialmente sumergido en un fluido que puede ser, por ejemplo, el agua, bueno, va a recibir una fuerza hacia arriba que se va a llamar empuje. Recibe entonces el cuerpo un empuje y que es una fuerza que proviene de abajo hacia arriba y que el valor de este empuje para cualquiera de las dos situaciones eh, viene dado por el volumen de agua que fue desplazado por el cuerpo. Entonces es el peso del volumen del líquido desplazado, que en este caso sería todo el volumen de todo tengo que calcular el peso de todo este volumen según el líquido en el cual se está sumergido, que puede ser agua, o aquí, si calculo el empuje, lo tengo que hacer solamente viendo cuál es la parte sumergida, cuál es el volumen sumergido, para poder calcular el empuje. Entonces, en principio, yo digo que el empuje, el módulo del empuje, es igual al peso del líquido desplazado. Bueno, entonces, ¿el peso qué es? El peso es masa, la masa del líquido desplazado, ¿no? La masa del líquido desplazado por la gravedad. Eso es el peso, masa por gravedad. Así que esto es igual al empuje. Después, la masa del líquido desplazado es la masa que es. La masa la puedo calcular si yo tengo la densidad del, del cuerpo. Yo sé que la densidad es masa por volumen, entonces la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, la masa del líquido desplazado es la densidad del agua, bueno, del líquido, supongamos que es agua, bueno, la densidad del agua por el volumen, ¿no? El volumen del cuerpo, por la gravedad. Acá pongámosle el líquido. Y ese es el empuje. Entonces, cuando yo necesite calcular el empuje, me fijo cuál es la densidad del líquido, lo multiplico por el volumen del cuerpo que está sumergido. Acá puede ser todo, pero acá puede ser parte, nada más. Entonces, el volumen del cuerpo sumergido. Lo multiplico por la gravedad y, y eso ya me da el empuje. Si pensamos un poquito, el empuje, ¿de dónde sale?
supongamos que tenemos acá la caja que está sumergida en el agua. Bueno, yo voy a tener, por estar inmerso en el agua, voy a tener una presión en la cara de arriba y una presión distinta en la cara de abajo. Como la presión que recibe la cara de abajo es más grande que la de la cara de arriba, ¿por qué? Porque está a mayor profundidad, ¿no? Esto sería HB y esto es HA. Entonces, la presión en B es más grande que la presión en A. La diferencia de estas dos presiones, si yo hago la presión en B menos la presión en A, la presión en la cara de abajo menos la presión de la cara de arriba, esta diferencia de presiones va a ser igual al empuje. Al empuje. Y este empuje se corresponde con el peso del agua que ha sido desplazada, es decir, la densidad del agua por el volumen desplazado, el volumen sumergido por la gravedad. La densidad del agua por el volumen sumergido por otra forma de pensar el empuje. A ver, se puede calcular el empuje. Otra forma para calcularlo es ver cuál es el peso del cuerpo, en, en el aire, afuera del agua, en el aire, menos el peso del cuerpo que sumergido en el líquido, el peso del cuerpo sumergido. Bueno, esto se los digo porque en algún problema nos pueden dar, bueno, ¿cuánto pesa un cuerpo que está sumergido? Si afuera pesa tanto. Es decir, que, bueno, la diferencia entre los dos es el empuje. Esto significa que un peso en el aire, un peso afuera del agua, va a pesar más que adentro del agua. Entonces, si yo tengo que mover un objeto, no sé, de 30 kilos, me va a costar más moverlo fuera del agua que adentro del agua. Este peso del cuerpo sumergido a veces se lo llama peso aparente. Peso aparente. Así que si yo hago el peso del objeto menos el peso aparente, también voy a obtener ahí el empuje. ¿Cuándo un cuerpo se hunde o cuando flota o cuando está flotando, lo que se dice flotando a media agua? Es decir, ¿cuándo se produce esta situación o esta otra situación? ¿Dónde? Esto se dice que el cuerpo está flotando a media agua dentro del líquido. Acá simplemente que el cuerpo está flotando. Y en este otro, lo que, bueno, se hunde completamente. Bueno, si el peso, porque ¿qué fuerzas hay acá actuando? Siempre estaría el peso hacia abajo, ¿sí?, y el empuje hacia arriba. Lo mismo acá, el peso y el empuje. El peso y el empuje. Bueno,
A ver, para esta situación de acá, donde está flotando, eh, ¿cuál creen que debe ser la relación de fuerzas? O para este, que es más fácil, que se va todo el cuerpo para el fondo. ¿Qué relación habría Que entre el estas peso es fuerzas? mayor que el empuje. Bien, el peso es mayor que el empuje. Perfecto. ¿Qué pasaría en este caso? El empuje sería mayor al peso. Bueno, eh, sí, sí, el peso es más chico que el empuje, entonces flota. Si el peso es más grande que el empuje, se hunde. Y en este caso, que flota media agua, tendríamos que el peso es igual al empuje. Entonces se queda ahí en forma equilibrada. Bueno, analicemos uno de estos. ¿Qué es el peso? Bueno, el peso es m por g. ¿Qué era el empuje? El empuje en este caso, ¿qué me pueden decir? ¿A qué era igual? La densidad del líquido por el volumen del cuerpo por la Por la gravedad. gravedad. Exactamente. Entonces, yo puedo simplificar acá la gravedad. Ahora, yo acá tengo la masa de quién, la masa del cuerpo. ¿No? Me quedo ahí la masa del cuerpo y acá tengo el volumen del cuerpo. Entonces, si yo hago la masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo, tiene que ser igual a la densidad del líquido. Ajá. Entonces, fíjense que si la masa sobre volumen del cuerpo, es decir, la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido, entonces el cuerpo flota en media agua, haciendo el mismo esquema. Si, si la densidad del cuerpo es más chica que la densidad del líquido, entonces flota como un corcho, donde la densidad del cuerpo es menor a la densidad del líquido. Y si la densidad de una piedra, la densidad del cuerpo es más grande que la densidad del líquido, entonces se va a hundir. Así que si algo se hunde o no se hunde, si flota o cómo flota, tiene que ver con la relación de densidades. Entonces acá se dice que flota a media agua. Acá se dice que el cuerpo, que es de menor densidad, flota. Y acá se dice que el cuerpo se hunde.